Y muchas gracias a Andrés F. Cayman, Omar ¿Qué Arellano, que no pasó? ¿Qué está aquí. pasó? Ay, es que ha sido una semana bien pesada y luego ya se me están cruzando los cables. Y a a Marjorie González Vivanco por estar acá. Es que en ausencia Discúlpenme. de Omar, tú cumples las dos funciones, Andrés. Exactamente. Era una fusión ahí extraña. Pero bueno, Es muchas una... gracias a Andrés y a Marjorie por Para estar que acá. sepa Omar que lo extrañamos. Eso sí. Saludos hasta el otro lado del Atlántico, que ya esperemos tenerlo la próxima semana por acá. Am, pero pues bueno, ahora sí, como íbamos diciendo, muchas gracias por llegar hasta acá a salidas de emergencia. Gracias a ambos y a ambas. Y ahora, el tema de esta semana no me quedó tan claro, y entonces mejor, Andrés, te dejo la palabra a ti para que tú lo expliques, porque si no yo voy a quedar Bueno, como un gaznápiro ignorante. Entonces, pues más bien arráncate tú, y yo más bien voy ok, poniendo el va. cronómetro. Ok, va. Bueno, en realidad vamos a hablar de sarampión. Es una enfermedad que todos conocemos y que ha estado en las noticias las últimas semanas. De hecho, varias semanas. Ya lleva varios meses. Que es normal que haya brotes de sarampión en estas fechas, porque el sarampión generalmente es de finales de invierno y la primavera. Lo que uno esperaría es que ahora baje el brote que está ocurriendo sobre todo en el norte del país y en el sureste. Eh, entonces, pues, lo primero que se me ocurrió es como aclarar un poquito qué es el sarampión, porque muchas veces pensamos, pues es un virus, es una bacteria. Bueno, pues, el sarampión es una enfermedad viral aguda, fue identificada hace más de 2000 años, o sea, tenemos una idea, ¿no? A partir de la sintomatología. No es que hace 2000 años supiéramos que era un virus, pero sí, pues por ciertos síntomas, pues se le asignaba, ¿no? El padecimiento. Entonces, pues, tenemos una idea de hace 2000 años, pero fue hasta 1846 que se reconoció como una enfermedad contagiosa, ¿no? Que se identificó que se contagiaba de un ser humano a otro ser humano. Y es apenas hasta 1954 que se logra aislar por primera vez al virus en un laboratorio. Eso permitió, por ejemplo, empezar el desarrollo de las vacunas. El único hospedero natural del virus del sarampión es el hombre, aunque se han reportado casos de infección en otros monos. Pero el virus del sarampión es exclusivo al hombre, tenemos una relación íntima. Y bueno, el sarampión se transmite por contacto directo, por gotitas de flux. Eso tiene que ser un término que ya conocemos a partir de COVID, o sea, a partir de estornudar, a partir de nuestra mucosidad, de nuestra saliva. Y la incidencia máxima de la enfermedad se observa a finales de invierno y en la primavera, como ya había comentado. Así que esperaríamos que ahora, en el verano, pues, esta incidencia de sarampión baje. Esperaría. Se considera altamente contagiosa, causa fiebre, tos, secreción nasal y conjuntivitis, además de la erupción que en general empieza en la cara. Eso es muy importante porque, por ejemplo, la varicela empieza a nivel de abdomen, una que se llama la quinta, también es una enfermedad que ni siquiera tiene vacuna porque es muy leve, empieza en la parte de atrás de la espalda y se van prolongando. Y eso es muy importante porque para los médicos les permite como tener una idea de dónde va. Su periodo de incubación es de 7 a 21 días y el riesgo de contagio ocurre 4 días antes y 4 días después de comenzar el exantema, o sea, las ampollitas, el cual dura de 4 a 7 días. En México, las primeras descripciones documentadas de sarampión se realizaron en 1825 en Durango. Se ha observado que los brotes de sarampión ocurren en ciclos de 2 a 5 años, con duración de 3 meses y medio aproximadamente. Y voy a luego profundizar más. La última epidemia de sarampión fuerte en México fue en 1989-1990, en donde se registraron 89,000 casos.
Y esto hago énfasis porque para contrastar, perdón, con respecto al actual brote de sarampión. Yo no sé si lo podríamos definir como una epidemia, sino que más bien es un brote, porque hasta el 21 de mayo oficialmente se habían registrado 1.629 casos confirmados de sarampión, ¿no? Entonces, la mayoría en Chihuahua. Y hay un dato muy importante. El último caso endémico, es decir, que se originó en México, de un mexicano, o sea, de alguien, no de un mexicano porque también puede ser un extranjero, pero de alguien que vivía en México, fue en 1995. Desde ese entonces, todos los casos han sido importados, ¿no? Como actualmente en Texas. La vacunación contra el sarampión, que es un gran tema de que si las tasas han bajado, si han subido, no sé qué, que vamos a hablar también un poquito, inició en 1970 y a partir de 1998 se sustituye con la vacuna antisarampión monovalente por una vacuna triple viral que incluye la rubiola y la parotiditis, perdón, y en general pues, se vacuna en dos etapas. Al cumplir el año y a los 6 años. ¿Ok? Según los datos de la cobertura de la OMS y de UNICEF, de cobertura de vacunación en 2019, el 86% de los niños a nivel mundial recibió la primera dosis de vacuna contra el sarampión y el 69% la segunda. Siempre la segunda baja mucho. Y yo ahorita le cedería la palabra a Marjorie. Y justo empezamos a hablar ahorita de esto porque la semana pasada y en semanas anteriores habíamos estado hablando de los animales que estaban extintos y que ahora ya no están extintos y nos brincamos precisamente al tema de las enfermedades. Todo el mundo decía que pues, el sarampión estaba erradicado y que cómo estaban surgiendo enfermedades que estaban erradicadas. Entonces, March, ¿por qué hablar hoy en día del sarampión? Sí, yo creo que más bien hay que hablar de contención, ¿no? De que hay periodos muy buenos donde las políticas de vacunación, pero también la actitud de la gente frente a la vacunación, porque aquí hay también, es un asunto social. ¿No? Sí tiene que ver con la inversión en comprar o producir mucho mejor, si el Estado produce las vacunas, en poderlas distribuir, que están accesibles y que la población conozca este, que que es bueno ponérselas y que haya esta responsabilidad además no solo de ponerse la primera, sino ponerse las dos, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el caso del sarampión se necesitan estas dos, dos dosis. Es una vacuna muy, muy eficiente. Entonces, es una enfermedad altamente contagiosa. Yo a algunos médicos les he escuchado decir que es la más contagiosa que hay porque una persona puede contagiar hasta a otras 15 o 18 personas que no estén vacunadas, ¿no? Em, y entonces es un poco algo que platicábamos como en el chat del programa, que en realidad las enfermedades pues no desaparecen, ¿no? Hay reservorios en la naturaleza, algunas enfermedades tienen algún reservorio en otras especies animales, en este caso, como les señalaba Andrés, pues no, el reservorio somos nosotros. Y, y sí es una enfermedad que puede cursarse de manera leve a medio grave, pero sí llega a ser mortal y puede tener algunas secuelas también muy graves, o sea, puede dar neumonía, diarrea muy fuerte, infecciones en los oídos, encefalitis, que en el caso de un bebé o de un niño puede ser muy grave, ceguera, puede llegar a ocasionar ceguera o daño ocular y la muerte, yo descubrí hoy que también produce amnesia inmunológica, es decir, en algunos pocos casos resetea tu sistema inmune, ¿no? Lo que adquiriste del sistema inmune de tu madre, estando en el vientre, en el canal del parto y durante la lactancia y tus vacunas. Entonces te deja con un sistema inmune debilitado o muy comprometido, ¿no? Entonces, sí es muy importante vacunar porque justo
mm, pues las enfermedades no desaparecen, ¿no? Se quedan en lugares donde no hay acceso a las vacunas. A nivel mundial, hay 22 millones de niños. En 2023 había 22 millones de niños que no habían recibido la vacuna. Entonces, sí hay muy buenas tasas de vacunación, pero hay lugares que no los reciben. Ya sabemos que suelen ser los lugares que también son un indicador, ¿no? Las poblaciones no vacunadas suelen servir también como indicador de desigualdad, aunque también tenemos presente el asunto del movimiento antivacunas. Entonces, ahorita pues sí son estos 1,629 casos en México, la mayor parte está concentrado en Chihuahua. Hay un caso, por ejemplo, en Oaxaca, que también es un bebé que no estaba vacunado y lo llevaron de viaje. Y entonces son casos en general que son importados, ¿no? Y creo que ahí lo que es muy, muy importante decir es que efectivamente en Chihuahua pues es una población donde más ha estado habiendo contagios, que son las poblaciones menonitas, que no se vacunan. En esos casos de los de Chihuahua, el 92,4 no tenían un historial de vacunación. Y en el caso de ya van 3 niños, si no me equivoco, que han fallecido, y uno de esos bebés no tenía la edad para haberse vacunado, pero su mamá tampoco estaba vacunada, porque una madre puede transmitir inmunidad a través de la leche materna. Entonces, es una cadenita, ¿no? Este tema de la prevención es un asunto de la población, ¿no? Es el conjunto de la población que tenemos que estar vacunados como prevención. Y bueno, pues porque siempre hay estos lugares donde no hay acceso, no se las ponen, lo que sea, y entonces, bueno, vuelven a resurgir, no se extinguen para siempre. Qué susto, porque sobre todo estas cuestiones de que ahora con los polos que se están derritiendo, están saliendo otros viruses y otras cosas que pueden también empezar a mutar, ¿no? Como el COVID precisamente, que pues hay unas ideas de que pudo haber surgido porque se devastó la selva y ahí hay cosas guardadas. Ahí hay cosas guardadas, Andrés, ¿cómo funciona esto? ¿O A ver, podemos erradicar completamente algún tipo de enfermedad? es que primero esta cuestión de que como se están descongelando, saldrán algunos virus que estaban hace muchos millones de años y no sé qué, pues habría que ver si esos virus pues serían funcionales, ¿no? O bacterias. Es un gran tema y que todavía está en veremos. La otra es que los virus y bacterias mutan, cambian, se transforman, este, y se transforman junto con nosotros, o evolucionamos todos. Justo desde los años 60, con la implementación de las vacunas, se consolidó un discurso sobre que las enfermedades infecciosas serían vencidas, extinguidas. Y esto está muy lejos de ocurrir, en realidad. Y está muy lejos de ocurrir porque estamos hablando de interacciones bióticas, estamos hablando de interacciones entre, bueno, seres vivos y los virus, que los biólogos los definimos como seres no vivos, ese da para otro programa, pero pues al fin y al cabo es muy difícil eliminar las interacciones. Eh, Tan difícil que, pues, a pesar de que los seres humanos nos esforzamos en distinguir muchos seres vivos, pues de repente ahí aparecen, ¿no? Entonces, las interacciones, mientras seguíamos estando los seres humanos, las interacciones bióticas con bacterias, con, con otros bichos y con virus, van a seguir existiendo y van a seguir pasando. Si algo nos dejó claro la última pandemia de COVID, es que las vacunas no, no eliminan la posibilidad de que nosotros no seamos infectados. O sea, al yo vacunarme de sarampión, es muy probablemente que mi historia de vida haya adquirido el sarampión, pero no me enfermé de manera aguda o de manera crónica, sino simplemente tal vez me sentía febrado o me sentía engripado y ya está. Y eso es muy importante. Y contiene la transmisión, pero no significa que vamos a eliminar.
Entonces, a mí me gusta mucho un artículo que escribieron dos biólogos que yo me lo paso mencionando, que son Lewontin y Levin, que escribieron hace más de 30 años. Y ellos sostienen que se nos olvidan los eventos. Y para ello, en ese artículo, presentan una larga lista. El artículo lo escribieron en los 90, entonces faltan muchos datos. Pero, por ejemplo, eh, ellos hablan de las pandemias que ocurrieron en el cólera. El cólera se dijo, ya se había eliminado, no sé qué. Bueno, en Indonesia en 1961 hubo una pandemia. En países africanos en 1970 hubo cólera. En Latinoamérica en 1990 hubo cólera. El sarampión, como establecí, cada tanto resurge, porque así son los ciclos, cada 5 años más o menos resurge, porque se generan las condiciones para que pueda resurgir. Entonces, por ejemplo, está la pandemia que tuvimos en 1989, pero también durante el periodo de Calderón tuvimos pandemia de sarampión. En México fue muy leve, pero hubo a nivel mundial en 2010, porque no se comporta igual en todo el mundo. La malaria, por ejemplo, regresó en América Latina. Hay una reaparición de la tuberculosis, que tiene que ver también con la profundización de las condiciones materiales de vida de la gente. O sea, pues, al incrementar la pobreza, por ejemplo, la desigualdad económica, pues la gente de repente pues, padece ciertas enfermedades que son más por órdenes de pobreza. Y después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la OMS se desarrollaron estrategias y políticas de salud universal, ¿no? Sin embargo, a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, y en 1991, con la caída de la Unión Soviética, se precarizaron los sistemas de salud de perfil igualitario. Esto conllevó a que, por ejemplo, todas las campañas de vacunación, todos los programas de vacunación, pues se dejaran de lado en muchos países. Ya no se insistiera, ¿no? Queda en el papel. Y el otro gran problema es la crisis ambiental, ¿no? A pesar de que hace 200 años tenemos evidencia suficiente de que la revolución industrial está afectando el clima, ¿no? Y está afectando la lógica, la lógica con que ocurre el clima, pues seguimos en esa inercia. Y entonces, pues suena lógico, por lo menos a mí me suena lógico, que los ciclos infecciosos van a ser modificados, porque estamos modificando los ecosistemas. Al deforestar, incrementamos mosquitos. Si incrementamos mosquitos, incrementamos el dengue. No hay de otra. Entonces, al incrementar y al cambiar los ciclos de invierno-primavera, pues se cambia y puede ser que se intensifiquen las enfermedades como el sarampión, como la varicela, ¿no? Y no es que las hayamos extinguido, no es que las hayamos desaparecido, ahí estaban. La bronca, y es lo que plantean Levin y Lewontin, y aquí ya cierro, es que hemos cambiado las dinámicas de relación con ellas, ¿sí? Si a eso le sumamos los grupos como los menonitas, que en general no son antivacuna, pero no se vacunan, así se definen, he leído eso. Entonces, ellos se definen no como antivacuna, pero no se vacunan. Entonces, pues, y sus jornaleros, la gente que trabaja en sus tierras, pues sí, se van a contagiar. Entonces, yo puedo estar vacunado, pero si tengo un hijo menor de 12 meses, mi hijo no va a estar vacunado, ¿no? Precisamente los que han fallecido son bebés no vacunados. Entonces, es un fenómeno muy interesante que no se reduce solamente al aspecto biológico, sino que también está o hay que considerar el aspecto social. Que ahora que mencionabas la cuestión de por qué ya no se vacunan la gente que se vacunaba, ¿no? O por qué ya no hay ciertas medidas, porque se pensó que se habían erradicado con ciertas enfermedades, y entonces deja de haber este servicio de prevención. A mí hace poco me mordió un perro porque se peleó con el mío y entré a separarlos y me llevó un colmillazo. Y me dijeron, pues te tienes que vacunar contra la rabia, ¿no?
Y es muy difícil encontrar una vacuna contra la rabia en la Ciudad de México porque en la Ciudad de México está erradicada la rabia. Y entonces dije, bueno, pero ¿y qué? Pues me muero o qué hago, ¿no? Así cuando me empieza a salir espuma por la boca, así, "Ah", o sea, porque con antibióticos no me va a funcionar, ¿no? ¿No? Pero y justamente estas cuestiones son las que nos hacen pensar cuál debería ser el papel del Estado en todo esto, ¿no? En otras semanas hemos platicado pues a partir de ahora de lo del gusano gobernador, pues que México dejó de invertir, ¿no? En la mosca, ¿cómo se dice? Estéril. Que no puede parir más moscas, este, estériles, y que también se dejó de invertir precisamente en las vacunas, ¿no? O sea, si antes Birmex era un referente de producción de vacunas a nivel continental, pues ahora es un remedio de eso, ¿no? Entonces, ¿qué debería estar haciendo el gobierno? ¿Qué debería estar haciendo el Estado, March? ¿Cómo atajar estas cosas? Sí, pues se dejó de invertir en Birmex bueno, ahora hay anuncios por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo que antes era el CONACYT, para volver a invertir en la producción de vacunas, ¿no? Que tengamos una producción estatal de las vacunas, también para garantizar que se inmunice a la población, porque además pues, tenemos zonas muy vulnerables, ¿no? Muy inaccesibles. Estás pensando, por ejemplo, en las poblaciones indígenas de la Sierra Tarahumara, en lugares donde es muy complicado acceder a clínicas, y entonces tienes que hacer ese esfuerzo de llevar las vacunas. Y otro tema tiene que ver con la comunicación, por ejemplo, decirle a la gente, esta vacuna no le sirve si no se pone la segunda, ¿no? O, a ver, los adultos tenemos un esquema de vacunación y eso hay muchos adultos que no lo saben, ¿no? O sea, ay, las vacunas son para los niños, ¿no? Pues nosotros también, si tú te metes a la página de la Secretaría de Salud, hay esquemas de vacunación para los niños y luego para los adolescentes y para los adultos y los adultos mayores. Claro, está la vida adulta en general estás más protegido por las vacunas que ya recibiste, pero en algunos casos como la tuberculosis, pues tienes tu refuerzo cada 15 años, ¿no? Uno la debe colocar entonces estar revisando eso y estar haciendo comunicaciones es muy importante. Y yo creo que el otro tema es muy chistoso porque yo he estado con la inquietud de por qué la ultraderecha es antivacunas. Sí, es un gran negocio para las farmacéuticas. Ojo, el que sea un gran negocio no significa que no sirvan, ¿no? Sino lo que pasa es que en el capitalismo todo es negocio, pero eso no significa que las vacunas no sirvan. Las vacunas, claro que funcionan, salvan millones de vidas, al menos la del sarampión se calcula que ha salvado 60 millones de vidas desde el año 2000. Entonces, sí es importante. Pues una de las respuestas que me dieron en las redes, porque como que quise un poco que hubiera un debate al respecto, es que los libertarios andan con el rollo de que el Estado no debe meterse en obligar al individuo a nada, ¿no? Pero o sea, a mí se me hace una cosa muy extraña que son tan súper procapitalistas y al mismo tiempo son antivacunas. De eso, si alguien lo quiere responder, yo lo dejo más bien como duda mía en este programa, porque si no lo entiendo, pero ese es muy importante el papel del Estado en la comunicación y lo que tú decías que con el tiempo, alguna vez pude entrevistar al doctor Hugo López Gatell antes de que se volviera súper famoso, Hugo, y me decías que esa es la gran paradoja de las vacunas, ¿no? Es como em, tienes un problema por ser exitoso. En la medida en que la gente no se enferma, se le olvida que existen esas enfermedades y entonces se le empieza a olvidar vacunarse. Por ejemplo, ahora es muy difícil encontrarse una persona que haya tenido poliomielitis. Y la poliomielitis, yo me acuerdo cuando era niña, sí había un poco más de gente y te deja huellas muy, muy fuertes en el bienestar de las personas, ¿no? En su salud. Y ahora es muy difícil, es casi imposible encontrar una persona que tenga rasgos de haber padecido poliomielitis. Entonces, es un fracaso por el éxito, ¿no? O sea, son tan exitosas a veces que entonces,
se nos olvida y también es un poco cíclico. Entonces el asunto de las olas de antivacunas ahora es muy extraño porque viendo el COVID, es raro que la gente siga insistiendo en que no funcionan las vacunas, pues cuando vimos su acción a nivel global, ¿no? Pudimos volver a salir a las calles después de que nos vacunaron. Es medio atípico, pero también hay estos ciclos, ¿no? Del antivacunismo, también son cíclicos, así como hay ciclos de brotes, ¿no? O de epidemias. Yo aquí quiero hacer un comentario. Yo creo, el punto es, el tema de los antivacunas es muy interesante. En México no hay una población de antivacunas importante, ¿sí? O sea, en donde se ha generado una población antivacunas importantes es en Estados Unidos. Y bueno, tiene que ver con esta cuestión de, o sea, una parte de no obligarme a. En México no es una obligación vacunarse. De hecho, no pueden, aunque nos piden el carnet de vacunación para poder inscribir a nuestros hijos en la escuela, no pueden negar el derecho a inscribir. Eh, lo que yo creo, más que nada, y que es lo que ha ocurrido, es que es una cuestión más económica. O sea, el Estado de México, pues pues, cerró la empresa que hacía vacunas. Entonces dependió de las grandes farmacéuticas que hacen vacunas. Y extrañamente nunca, bueno, no extrañamente, es así, no se sabe qué dicen los contratos. Los contratos son contratos cerrados, ¿no? Entonces son contratos privados y es curioso, no, hablan del conocimiento de la ciudadanía y la ciudadanía no tenemos derecho a saber las condiciones de ese contrato. Y algo que nos enseñó el COVID también es que las grandes farmacéuticas favorecieron a los países del centro para vacunar, no a los países periféricos, y que no hubo vacunas para los países periféricos. Entonces, hay una cuestión política también, cuestión de política pública de parte de las empresas privadas. Entonces, es un tema complejo, es un tema muy amplio, pero yo creo que aquí lo que hay que hacer énfasis es que las balas de plata no existen. Aquello de que hay algo que nos va a salvar y va a acabar con el problema que tenemos, no, porque siempre vamos a generar otro problema a partir de solucionar nuestro problema. Entonces, acabar con los mosquitos genera otro problema. Acabar con los virus, si tú dejas, si tú acabas con un virus o con una bacteria, dejas un nicho vacío y entonces alguien lo va a ocupar. Otro parásito, otro patógeno lo va a ocupar. Y entonces es muy probable que pues, las infecciones sean al principio muy fuertes, como pasó con el COVID. Durante 2 años prácticamente no nos enfermamos de nada porque el COVID ocupaba todo el nicho. Entonces, lo que es importante es entender que tenemos que aprender a convivir con estos patógenos. Obviamente nadie quiere enfermarse. Yo no me quiero enfermar. Yo lo digo aquí muy fríamente, ¿no? Y obviamente, pues sí, no me quiero enfermar. Pero esa es la realidad. Hay que aprender a convivir. ¿Cómo aprendemos a convivir? Pues, por ejemplo, dando condiciones laborales a la gente que, si se enferma, pueda faltar al trabajo, ¿no? O sea, no hubo legislación a favor de eso, de que si te da una simple gripe, puedes faltar 5 días al trabajo. O haces home office, ¿no? Entonces, haces teletrabajo desde tu casa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sería importante que desde la izquierda se legislara para que cuando alguien se enferma, pues pueda pedir 5 o 10 días de descanso y no andar contagiando. Esa sería una solución muy fácil, muy sencilla.
pero no, porque nos gusta poner al capital de frente y el capital por delante y las ganancias y la explotación siempre, ¿no? Va a llevar la delantera. March, porque se ¿con va a qué caer nos... el mundo. Y las horas nalga Y en las las horas oficinas. nalga. Sí, estaba yo pensando con lo que dijo Andrés de que cuando eliminas un parásito entra otro y es un poco como cuando le quitan el registro a los partidos políticos parasitarios, pues al rato alguien se inventa otro partido, ¿no? Es más o menos así con los... Oye, oigan, pues quería hacer un comentario porque pues hoy falleció Sebastián Salgado, el gran fotógrafo de los de abajo, de los parias de la tierra, de la gente sin tierra, de los migrantes, de quienes sufrieron por tener que trasladarse fuera de sus países, fuera de sus aldeas, ¿no? O de desastres como la guerra del Golfo, pero también de la naturaleza, lo llegamos a comentar aquí en uno de nuestros programas, que está la exposición preciosa de la Amazonia en el Museo de Antropología, y tiene todo, además tenía toda esta, además de esta historia, ¿no? De un fotógrafo de guerra y un fotógrafo de retratar a la humanidad de las personas despojadas, también de la naturaleza despojada y de la naturaleza regenerada, y esta es la fundación de él, que regeneró justo las tierras que habían pertenecido a su padre, que habían sido taladas, y que fue expandiendo esta labor, ¿no? De restauración en Brasil, que una restauración exitosa y muy esperanzadora además, ¿no? O sea, lo que tanto su obra plástica como su militancia, porque él además sale exiliado durante eh, la dictadura de Brasil, se va a París con su esposa y luego, pues él era economista, estaba en el Banco Mundial y llega un momento que dice, no, ya no quiero ser economista, esto está horrible y está mucho más bonita la fotografía y la usa pues sí para darle este lugar a la gente y a la naturaleza de una manera muy bella. Entonces creo que era importante también hablar de Sebastián Salgado, que hace este retrato además de nuestra relación como humanos con la naturaleza, una relación que puede ser pues muy diferente a la que plantea el capitalismo, ¿no? En otros términos de solidaridad y de atención con la naturaleza que nos permite vivir. Si no han ido a ver a Sebastián Salgado, les quedan, ¿qué? Como 8 días más o menos para que vayan, porque creo que va a estar hasta mayo, o sea, y ya pues la próxima semana ya no va a ser mayo el domingo, y va a haber elecciones del Poder Judicial, ese es otro tema de otras mesas que tal vez luego podríamos encontrar alguna vértebra para ver si hablamos de eso, pero tal vez no. Pues Andrés, March, si no tiene nada más que agregar, creo que con esto nos vamos. Vacúnense, vacunen a sus hijas, a sus hijos y pues recuerden que la salud la construimos entre todas y todos y como Exacto. decía Andrés, pues hay que demandar, ¿no? Que tengamos las condiciones laborales y de vida para evitar que tengamos catástrofes como la que tuvimos con el COVID. Muy bien. Va. Nos vemos la próxima Excelente. semana.